Lilo y Stick están de moda otra vez, con el estreno de la película de acción real o live action. La historia de la niña hawaiana y su compañero extraterrestre vuelven a estar en boca de todos. Cuando salió la versión animada, allá por el lejano año 2002, nos estamos poniendo viejos, existía la tendencia de sacar videojuegos de franquicias del cine o la televisión. Y por supuesto, Lilo y Stick no fueron la excepción, con sendos títulos en consolas como la primera PlayStation o la Game Boy Advance, por mencionar algunos. Más, como se suele decir en este canal, el sector piratón siempre busca sacarle el queso a la tostada, y ni tontos ni perezosos sacaron títulos de dudosa procedencia, de sabrá Dios dónde, uno de ellos para la Game Boy Color. ¿Y cómo quedó eso? Pues lo veremos a continuación. Sin más preámbulo, comenzamos. Space Baby o The Firmament Boy es el nombre de este juego piratón, cuando en realidad es Lilo y Stick para la portátil de Nintendo Game Boy Color, a quien quieren engañar. El jueguito está disponible en dos idiomas, inglés y chino. Para esta ocasión escogimos la versión anglosajona, ya que de chino sé lo mismo que de física nuclear, es decir, NAME. Está hecho por la compañía Syntax, un habitual del canal y lanzado a principios de los años 2000. Nos encontramos ante un juego típico de plataformas, en donde controlamos Stick, siendo nuestro objetivo en cada nivel el conseguir la llave para abrir la puerta que nos lleve a la siguiente etapa. La historia se nos explica a través de imágenes estáticas de una calidad decente. Los gráficos son bastante aceptables, tomando en cuenta que es un juego piratón, que muchas veces dejan bastante que desear. Los personajes, tanto Stick como de los enemigos, tienen buen tamaño y cuentan con una animación aceptable, siendo de mejor calidad la del protagonista. La paleta de colores y los escenarios tienen sus altas y bajas. Algunos están bien representados y con un colorido acorde, mientras otros lucen simples y con una tonalidad discordante. Aunado a esto, existen momentos en donde todo se ralentiza, cuando hay 3 o más elementos en pantalla. Sin embargo, y este es el aspecto más importante de este título, todo en general se mueve lento. Es como si a la Game Boy Color le costara reproducir el juego. El conjunto se desplaza con una parsimonia tan grande que llega a desesperar. Pasar un nivel sencillo te puede costar más tiempo de lo habitual. Y a esto se suma la forma de acabar con los enemigos. Estos aguantan hasta 3 disparos, pero lo malo es que cada vez que les das, se quedan parpadeando una eternidad, y hasta que no se le quite el dichoso parpadeo, no les puedes volver a dar. Tienes que tener mucha paciencia para que no te dé un ataque de angustia. Sí, sé lo que piensas. Seguramente dirás, pero Warfield, ¿por qué no simplemente pasas por alto a los enemigos? Pues sería fácil si no fuera porque los condenados desarrolladores los ubicaron en unos sitios muy difíciles de esquivar. Complementando la tortura, se nos obsequia con una gama de melodías que no están tan mal, pero que las repiten tanto que terminan dando dolor de cabeza. Y para completar, son reciclados de otros juegos de Syntax. El control es sencillo, con A salta y con B dispara, y a su vez sirve para activar switches o levantar y tirar cajas. Lo malo es que, como todo está en el mismo botón, a veces quieres disparar y lo que hace es oprimir un interruptor, aunque no todos son plataformas. De vez en cuando se nos obsequia con una fase estilo shoot 'em up, o donde Stick hace surfing. Que no te coma la pantalla. Se puede guardar partida, hasta un máximo de 2 espacios. La vida está representada por 4 corazones. Podemos reponerla recogiendo pociones o cajas. También tenemos unas piezas escondidas para armar una imagen a medida que pasamos los niveles. Unas estrellas que no sé para qué sirven,
así como también la carita de Stick que representa una vida. En verdad, el juego no es tan malo, pero su ritmo lento y tedioso lo echa todo a perder. En fin, un juego solo para pacientes. En conclusión, otro título piratón más que trata de aprovechar la fama de una franquicia, en este caso la de Lilo y Stick, para sacar un beneficio. Aunque es una propuesta interesante y técnicamente no está tan mal, e incluso con mucha paciencia puede resultar divertido, pienso que a la gran mayoría les puede terminar desesperando. Juégalo solo si te gusta demasiado Lilo y Stick. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Space Baby, Firmament Boy o como se llame? ¿Lo encontraste divertido? ¿Tiraste la Game Boy por la ventana? Déjamelo saber en los comentarios. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.